Así pasó, corriste, me abrazaste, me miraste, dijiste, es hora. El sol bajó, la luna descendió, las estrellas tomaron el sol y los planetas vinieron en avión. Yo te abracé, te miré, dije, tan pronto. Vallejo no triste, hasta yo, teníamos que hacer llanto, por tu cuestión, te miré que no era tuyo, el ruido dejó de fumar. Fue entonces que sucedió, nos abrazamos, miramos, dijimos, que tiene más tiempo. En ese instante tomaste el tiempo, en ese momento me olvidé de las letras. En ese punto exacto, donde me importó que fuéramos una de vida diferente. Fue ahí que nuestros corazones brindaron el uno al otro. Quédate. Buenas tardes, estamos ante el escritor Jorge Ureta Sandoval. Jorge es periodista, profesor y escritor de vocación. Ya ha publicado un libro anterior titulado La Fuerza Equivocada, que es un poemario. Y el día de hoy su libro de cuentos titulado Amores Tontos. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por la invitación, Lenny, y muchas gracias a los invitados y muchachos sobre todo, que es lo más importante para todos, escribimos para ustedes, creo que también hace lo mismo, escribimos para la gente joven. Exacto, ¿no? Como dice Jorge, el fin de la literatura es el lector, ¿no? Es el lector quien nos va a hacer sentir agradecidos para con la literatura. Yo, antes de comenzar en realidad la charla, quería preguntarte por qué quisiste empezar con esa parte de tu libro, que fue coincidentemente también como empezaste en Chachamay. A ver, el libro es de narrativa, pero como se dan cuenta la gente al escuchar, es una prosa poética, que es un epígrafe, que es una entrada directamente para demostrar el amor por muchos escritores narradores que se encuentran ahí, que son Kafka, Ribeiro, ¿no? Que menciono, y también hay poetas como Benedetti. Es como un agradecimiento a ellos, su enseñanza para que el libro salga, porque no solamente el libro tiene un espíritu narrativo, sino hay un espíritu de entonación que es poético. Claro, ¿no? Porque dices, Vallejo me miró triste, Kafka rompió en llanto, Cortázar tosió, Benedetti se mordió las uñas, Ribeiro dejó de fumar. Un poco irónico, ¿no? Un poco para jugar con la imagen, sobre todo de quien conoce a estos personajes, pero al final tú dices la frase, quédate amor, que es en realidad un inicio a lo que sería tu libro Amores Tontos. Mi primera pregunta sería, cuando tú te enamoras realmente, el amor opaca la razón, el sentimiento domina. Y tú colocas en tu libro Amores Tontos. ¿Es que acaso existe algún libro o existe algún tipo de amor que sea sabio? Yo creo que la palabra tonto en ese sentido, por eso está la explicación en la parte de atrás de la tapa, ¿sí? Que es una conversación con mi abuela cuando era muy chiquito, y mis primos cuando era muy pequeño me hacían como un pequeño bullying. Ahí ese tiempo no se le reconocía esa palabra, pero me hacían un pequeño bullying. O sea, mi abuela, al defenderme, me dio a entender que la palabra tonto, de una manera vista del otro lado, de la manera sencilla, de la manera simple, entre comillas, era bello, era hermoso, ¿no? Ser un tonto es como que la persona que no entiende las cosas, pero el no entender las cosas hace que tú busques explicación. Entonces, yo creo que el amor tonto también es sabio, porque busca una explicación, busca entender en el camino, en el transcurso, ¿no? Entender a tu pareja, a quien te acompaña. No solamente a tu pareja, sino a tus padres, a tu abuelo, a tus amigos. Creo que es por eso el título, ¿no? Amores tontos, que son amores entrañables sobre todo, ¿no? Inolvidables. Yo tengo una pregunta. Tú, lo que conocí primero de ti fue un poemario, La Fuerza Equivocada. Recuerdo que nosotros nos conocimos en el mes de febrero más o menos, y bueno, hemos intercambiado mucho. ¿El Cordano? Claro, ¿no? En el Cordano, junto con otro escritor. Y bueno, hemos intercambiado muchas ideas literarias, ¿no? Hemos compartido incluso algunos eventos. Pero cuando tú me diste la primera vez La Fuerza Equivocada y cuando yo recibí Amores Tontos, yo veo una clara diferencia. Yo veo una clara diferencia entre el Jorge Ureta poeta y el Jorge Ureta narrador. Pero ¿cómo tú te sientes más cómodo? ¿Como poeta o como narrador? Porque sinceramente yo considero de que tienes mayor facilidad en ser un narrador. Una vez esta pregunta más o menos que le hicieron también esto a Cortázar, porque Cortázar también escribía novelas y escribía cuentos, y también hay una diferencia, ¿no? Entre esto. Y Cortázar decía que había días que amanecía él novelista y había días que él amanecía cuentista. Es también lo que pasaba en mi época, ¿no? Yo tuve un tiempo de joven, entre los 14 y 21 años, que amanecía más poeta que narrador. Y por cuestiones de temas de que salíamos del fujimorismo, yo soy un joven de esa época, aplagado por la dictadura, con temas mundiales como
los Torres, el problema de Afganistán, de Palestina y todo esto, que se reactivó en estos años. Y yo lo sentía más fácil transmitir mi pensamiento mediante la poesía, pero una poesía como en la fuerza equivocada, ¿no? Directa, sin tanto artificios, ¿no? Pero directa. Pero las narrativas empecé a cultivarla ya a partir de 20 años, ¿sí? Es una forma de expresar el cuento, pero con más detalle, ¿no? Empecé a estudiar prensa, empecé a estudiar periodismo, entonces era como que experimentación. Pero sí, mucha gente en el libro sobre amor le dice que está ahí mi educación, pero es que todavía no han visto los poemarios que están armados, que es sobre amor y sobre temática metafísica, que otra gente lo ha leído. Entonces es muy difícil, creo, que catalogarme a mí, sobre todo, porque tengo un poemario de amor que tengo un prólogo y que justo ha llegado y me ha sorprendido porque hay una comparación con Jaime Sabines, el mexicano grande poeta que escribe sencillamente. Pero creo que ahí está la respuesta, ¿no? Te puedo gustar más en narrativa aquí, o puedo gustar más en poesía, pero en los dos hay una sencillez con el lenguaje. Cuando tú dices que tal vez no te hemos visto todavía como poeta, no sé, es una especie de seguridad total tuya de que consideras que estás un paso más adelante que los otros poetas, es una especie de ego del escritor, o cómo defines esto último que nos acabas de decir? No, hay unas cuestiones de gustos de lector, ¿no? Yo tengo una cantidad de público en el Facebook, ¿no? En ese espacio tengo una cantidad de público de amigos y de alumnos también, y a cada tipo les gusta diferentes tipos de escritura, ¿no? Yo creo que tú le metes más pasión ahí porque tú eres narrador. Entonces hay gente que la narración toma más narración como suya y le da un poco más de importancia. Hay poetas que le dan más importancia a la poesía, ¿no? Hay otros chicos que le dan a los temas políticos. ¿No? Tengo un libro de relatos que se llama Morir intentándolo, que son relatos cortos que políticamente, todo es política, ¿no? Hay fantasía pero relacionado a lo político. Y hay otros que son, como quiero decir, relatos personales, un poco más juveniles. Dentro de tu libro hay diversos tipos de amor, el filial, el paternal, el maternal, el de pareja. Sin embargo, no es el amor el que domina, sino el dolor. ¿Por qué? Sí, eso es válido. No es que el dolor domine, sino que el dolor marca los momentos de felicidad, aunque no lo creas. Porque cuando tú extrañas algo que ha sido muy bello, muy hermoso, con dolor, con pena, lo pones como una marca, como si tuvieras un tatuaje lo tuyo. Cada vez que ves ese tatuaje, recuerdas a esa persona. Es eso, por eso creo que lo ven como dolor, también. ¿Tú crees entonces en el amor que tiene que moverte a través de las pasiones y los malos momentos para que consideres que eso es un amor verdadero? No es así, sino creo que cuando un amor acaba, cuando empiezas a recordar parte de eso, ¿no? Del dolor, y empiezas ya a llegar los bellos momentos. En el primer cuento, es un cuento que a mí me llamó mucho la atención, que me impactó en algunos momentos, es un cuento de niños, pero es un cuento en donde tú hablas de que tiene 11 años y está luchando contra la dictadura, una muchachita que tiene 12 o 13 años y está en el prostíbulo, y que muchos niños que ya se le había envejecido y tiene 15 años. ¿Qué relación tiene este cuento con la dictadura y por qué aquellas imágenes sexuales? Ajá, ok. Este es el cuento que en universidades, y por eso lo puse primero, porque para mí me parece que es de mi perspectiva, ¿no? Es el mejor cuento, el más ambicioso. ¿Sí? Es más ambicioso con el sentido que a mí siempre me preocupa en la literatura, que es el tema social. El tema social de derechos. Por eso la fuerza equivocada salió primero, porque era un poemario de derechos humanos. Y este cuento también habla de derechos humanos. Expongo al niño, que es en nuestra escala de edades el más débil, y les pongo a una dictadura, ¿no? a sacrificios. ¿Okay? Sacrificios que sufren cuando las personas mayores no se dan cuenta de esto. En el tiempo de Fujimori, según la Comisión de la Verdad, que todavía no tiene cálculos específicos, pero ha habido 300 niños desaparecidos. 300 niños desaparecidos, que deben estar en fosas, que deben estar ocultos. Entonces, este cuento lo mandé a un concurso argentino, me dio un premio pequeño, y cuando me lo devolvió empecé a corregirlo, y recién le metí el tema sexual. ¿Por qué? Porque yo pienso que las personas mayores sufren mucho con ese tema, con el tema sexual.
se ponen paranoicos, ¿no? Impacta en algunos casos. Se ponen paranoicos y creo que ese mal, si le cae a los niños, sería ya terrible, ¿no? En muchos, como digo, en universidades lo consideran y dicen que ese es el tema, el cuento, no es un cuento. Uno de los cuentos que se titula La chica del pay de manzana y el chico de la gorra azul, tú mencionas lo siguiente, dices, subió a este, se sentó en un asiento personal, sacó un poemario de Jorge Espinosa, imagino que está refiriendo a Jorge Espinosa Sánchez, que es un escritor que yo entrevisté ya hace algún tiempo, y tú dices, donde el autor critica enérgicamente a esta sociedad y la tilda de hipócrita. El chico sonrió tras leer la primera línea del poemario. Y bueno, por más que busqué ese poemario no lo encontré. ¿A qué poemario exactamente te referías de Jorge Espinosa Sánchez? El título tan ¿verdad? Porque a veces es complicado, pero habla es de Sodoma. Es un poemario que habla de bisexuales, transexuales, que estaban hasta los años 90 ocultos en Lima. Existían ya desde antes. Y Jorge, entre comillas, lo saca del closet con ese poemario. Es un poemario muy bueno y que a muchos escritores como tú, creo, ¿no? También estás en ese grupo, como Efar Sobot o otros escritores con quien comparto, como Daniel Maguiña, es un poemario que nos enseñó a nosotros a escribir, porque en la época del 2000, 99, 98, no teníamos acceso, los jóvenes y los conos, no teníamos acceso a literatura tan cara y nos llegaba, gracias a Perú, ¿no? Unos libritos de un suelo pequeñito, pegadito, y nos llevaba literatura actual, que nos sirvió a nosotros, ¿no? Nos sirvió mucho y agradecemos, yo agradezco mucho a Jorge Espinosa Sánchez por su manera de escribir ese poemario y de darnos a entender que aparte del ritmo y la rima, la temática es importantísima. Yo creo que es lo más importante dentro de un libro, la temática. Hay algo que tú has tocado que es interesante, que es los libros de Perulé, ¿no? Que como yo hablaba con Jorge hace ya un tiempo, lamentablemente tuvo una temporada muy corta, pero había muchos libros de diferentes autores a un solo. Yo recuerdo las tradiciones en salsa verde que eran difíciles de conseguir y que yo paseaba por la Plaza Martín y lo encontré a un sol, era increíble, ¿no? Una manera de llevar la literatura a todo tipo de estratos sociales. Buena hoja, sí, ¿no? Sí, y buen material y todo, y un sol, ¿no? Bueno, pero bueno. Otra cosa que yo veía en tu libro es un hilo conductor entre un personaje que aparece en 2 o 3 ocasiones con una gorra azul y otro personaje que tiene que viajar al extranjero. ¿Buscas un hilo conductor entre los cuentos o por qué hay estas coincidencias? ¿O es que acaso utilizas una gorra azul? Cuando entre los 9 años y los 20 tengo en mi cuarto una colección de 25 gorras. Pero cuando yo me enamoré perdidamente por una chica a los 17 años y me fui a vivir fuera de casa, usaba una gorra azul. Y el personaje de la gorra azul, por supuesto, soy yo. Y el personaje de esta chica que se va a Italia y todo, es una chica que existió, entonces aparece también en 2 o 3 cuentos. Mis personajes principales dentro de los 9 cuentos, que es las estructurales que aparecen en Amores Tontos, son como 3 o 4. Y ya bueno, tú las has reconocido. Otra cosa que me llamó la atención es, hay un cuento que se llama Me gusta sentirme en el aire, y en la página 68 tú colocas lo siguiente: bailaron una última canción que extrañamente era más romántica que las anteriores. Antes que terminara la melodía volvió a sonar el celular. Banu salió corriendo tras darle un beso en la mejilla. Si no llamas lo comprenderé, si llamas seré muy feliz. 5, 6, 7, 3, 2, 4, 5, Banu. Eso es sí. Sí, pero no iba a lo que has colocado exactamente aquí, sino iba al número, ¿no? 5, 6, 7, 3, 2, 4, 5. Lo coloca con una intención de causar curiosidad a un lector que tal vez vea el número y quiera marcar y llamarse a ver si existió este personaje. Manu, ¿quieres jugar con él? ¿O cuál fue el motivo por el que colocaste exactamente el número? Si tú llamas, te puede constatar a alguien en Barranco. Ah, ¿existe el número? Sí, pero ahorita Vamos la chica no vive ahí, pero puede encontrar a su mamá. Ah, no creo, me llamaba la atención, ¿eh? Pero ese sentido es lo que, como es real, le causa a muchas personas, me han contado también eso. Dicen, oh, pareciera que ese número existiera, porque existe, ¿no? Entonces, cuando tú metes algo de real en ficción, ¿sí? Como que tiene otra atmósfera cuando tú lo lees, y esto sucede, ¿no? Con las obras de Llosa. Sí. 2 crónicas de un solo autor tiene la historia, son 2 partes de la historia en donde
hay una pareja y finalmente esta pareja se separa repentinamente. A mí me llamó la atención el inicio de la historia sobre cuando un personaje está en el hospital, pero lo que me desequilibró un poco fue de que de un momento a otro esta persona está durmiendo y luego dice, ¿sabes qué? Me voy de viaje. ¿No crees que eso rompe un poco la verosimilitud de ese cuento? De esa crónica. La crónica, como saben los periodistas, yo soy periodista, es real en el 99.8%. ¿Ya? La crónica, cuando empecé a escribirlo, lo escribí como en tiempo real, pero el tiempo real era una semana. ¿Sí? Pero se me hacía muy doloroso seguir escribiendo, o sea, escribirlo tan largo. Si lo escribiera durante toda la semana, sería una novela corta con la historia. Pero ¿no crees que te condicionabas entonces en ese caso que la literatura finalmente debía seguir? Claro, entonces muchos pueden decir que la literatura puede fluir y todo eso, pero en ese momento el fluir en literatura contrarrestaba mi sentido emocional y necesitaba escribir en la crónica o en este cuentito rápidamente. Entonces decidí llevarlo a una semana, que parece inverosímil, pero yo conocí un caso de un amigo que se enteró que esa chica se iba a ir faltando unas horas. No es un caso personal, ¿verdad? No es un problema. Hay un cuento también, creo que es, espérate, sí, el cuento que se llama Me gusta sentirme en el aire, es un cuento en retroceso, ¿no? Es un cuento que el fin es la relación sexual, ¿no? que es un juego nada más para llegar a una relación sexual. ¿Qué tan importante es el sexo en tu narrativa? ¿Tan importante es la narrativa? Aparece constantemente en varias imágenes. Yo creo que hay una, no sé si a los chicos a ti te gusta el rock and roll, ¿sí? Y Rafa Rae, que es amigo mío, define una canción como, y dice en parte de su canción, dice, ¿quiénes han sido los estúpidos que separaron el sexo del amor, ¿no? En el letras. Y yo creo que es eso, ¿no? Lo que yo veo. El sexo está de la mano con el amor, solamente que muchas personas le dan mucho valor y otras personas le dan muy menos valor. Depende de la sociedad, porque tú sabes que también depende de lo moralista que sea uno, ¿no? Porque hace unos días estuvimos con una escritora, Alina Gadea, que tiene, para mí es un libro muy bueno en donde sabe cómo colocar las imágenes sexuales y por eso te preguntaba yo, porque hoy en día nuestra sociedad ha cambiado mucho y al final no tenemos esquemas o reglas que seguir para los temas. Finalmente nos dejamos llevar. Entonces, esa es una parte importante para tu narrativa actual y futura. Sí, netamente es el tema político, el tema social y el tema sexual son los tres puntos ejes, como lo dice como de hecho Reynoso, como hecho Cortuera, que te hace escribir una novela, ¿no? Y creo que ahí apuntan los narradores, además de escribir una novela, cosa que después he hecho, porque yo recién estoy terminando. Bueno, yo te agradezco, Jorge, esta charla. Para culminar, yo quisiera preguntarte dónde podemos encontrar tu libro y exactamente qué es Apogeo, ¿no? Porque Apogeo es una nueva editorial, ¿no? Apogeo es una editorial, como lo define Isaac Soto, que es el director de la editora, no para publicar libros, sino para publicar autores, ¿no? Estamos interesados en autores que tengan 3 o 4 libros bajo la almohada, ¿sí? Y que tengan interés de publicar siquiera uno cada año. En eso estamos nosotros, por supuesto, ¿no? Isaac Soto, que es el editor, ha sacado su segunda edición, la versión que ha ido muy bien, que es sorprendente en Perú que un escritor joven de 23 y con una editorial tan pequeña como la nuestra, porque es inicial, haya sacado su segunda edición del libro, es un tiraje de 1000 más, y eso es aplaudir, no estamos muy contentos por eso. Posiblemente el poemario también salga en un mes, segunda edición, y ¿dónde lo pueden conseguir? En diferentes librerías, el Virrey, trabajamos con algunos de Lima, ¿no? Sí, en el Rey de Lima con uno que nos llevan los libros, nos ponen. O si no, pueden entrar al Facebook, que es Jorge Sandoval, que es mi Facebook, que ahí van a encontrar el libro más barato. O pueden entrar al Facebook de la editorial Apogeo. El libro en tiendas lo han puesto entre 25 y 31 soles, 32 soles, que bueno, es un precio que ponen en la tienda, pero nosotros los estamos dejando a solo 15 soles, con firmita y fotitos, si desean, y con lectura del libro por 5 minutos me comprometo a entregarles el cuadro. Yo considero que es una buena manera de publicitarse y de comenzar. Sí recomiendo a la persona que hace la corrección de estilo que tenga mucho cuidado, que hay cositas que todavía se están pasando. Ahí hay un problema con la cuestión del Word último, y la última corrección lamentablemente no pasó.
Esto del Windows que ha habido, que tienes que confirmar la última actualización y todas esas cosas. Sí, pero esto es algo que en realidad lo ve el corrector, Sí, entonces sí. el corrector no se le puede pasar esta cosita, pero bueno, yo Sí, creo sí, que también son para iniciar, estaría bien. Yo creo que tienes una buena narración, una manera de comenzar muy bien en tu primer libro de narrativa, por lo menos en los lugares que hemos estado yendo ha llamado mucho la atención y espero que continúe de esa manera. Estaré atento a tus próximas creaciones y tal vez podamos volver a charlar. Dentro de poco estaremos nuevamente en la selva, charlando con aquella bella gente que nos recibió hace muy poco. Dibujando personajes. Y buscando personajes, muy bien. Muchas gracias, Jorge Ureta Sandoval. Muchas gracias.